Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Espero que estén pasando una semana maravillosa. Mientras avanzamos con este estudio del día miércoles, ya hemos abarcado algunos libros bastante interesantes, que si tuviera que hacer la pregunta acerca de en qué consisten estos libros, yo estoy más que seguro de que podrían ya empezar a contestar algunas de las preguntas básicas acerca de la estructura, la dinámica y los personajes principales de los libros. Pero vamos a hacer eso ahora. A un pequeño repaso. Del libro de Génesis tenemos los 4 eventos de la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel como elementos indispensables para entender el origen de nuestra Biblia. Además tenemos 4 personajes que empiezan a moldear lo que va a ser el pacto entre Dios y el hombre. Esto va a ser Abraham, Isaac, Jacob y José. Luego avanzamos con el libro de Éxodo, donde Dios empieza a rescatar y a cumplir su palabra de hacer una gran nación a través de Moisés, a lo que iba a ser la promesa a Abraham, y lo hace con Moisés. Y el libro de Éxodo se divide en el contexto de lo que está pasando, los antecedentes, luego el llamado que tiene, la liberación, la salida de Egipto, luego lo que va a ser en Egipto, o sea, en el desierto, teniendo lo que va a ser el tabernáculo, los 10 mandamientos, entre algunas leyes básicas. Y el libro de Éxodo termina con la presencia de Dios bajando y estando ahí en medio del campamento, en el tabernáculo. Luego el libro avanza, o la Biblia avanza con el libro de Levíticos, donde tenemos las leyes básicas para poder tener una interacción entre un Dios santo y lo que va a ser un pueblo que en esencia tiene pecado. Entonces dividimos el libro en 3 partes: el libro de Levíticos, donde era la santidad del sacerdote, los rituales que se van a estar implementando y después las leyes morales del pueblo, ¿ya? El libro de los Números después continúa con lo que va a ser la salida del Éxodo, o lo que va a ser estos 40 años, donde se divide en 3 partes: en el Sinaí, en el desierto de Parán y luego en el territorio de Moab, que queda en el este del territorio de la tierra prometida, donde están las 7 naciones de los cananeos. El libro de Deuteronomio, como Moisés cae en pecado en este transcurso de los 40 años, Dios dice que no puede entrar a la tierra prometida, y el libro de Deuteronomio va a ser un último discurso donde habla acerca del pasado, el presente y lo necesario del futuro para ser exitoso en la tierra prometida. Y Moisés muere. Luego entra la historia de Josué, donde empieza la conquista, y esa la dividimos en 3 partes también. El número mágico, donde casi lo hemos ocupado en cada uno de los libros. Y ahí vemos lo que va a ser antes de la entrada, el preparativo, luego la conquista, luego la repartición de lo que son los territorios. Libro de Jueces, tenemos 6 personajes predominantes de los 12 jueces que se habla y se menciona de qué hicieron. Y este va a ser un periodo decadente donde empieza bien y poco a poco van bajando en calidad, en integridad y en moralidad. Y el libro de Jueces termina con una historia bastante trágica, donde casi aniquilan una tribu por completo, la tribu de Benjamín, a causa de su separación de las cosas del Señor. Y el libro termina con cada uno hizo lo que bien parecía. Y era una etapa bastante baja para los judíos, el tiempo de los jueces. Egipto fue un momento trágico en el que estaban en aflicción. Luego llegó el rescate de Dios en su pecado, no pudieron recibir el premio de Dios. Luego empieza la conquista y todo está marchando en buena dirección, las cosas finalmente empiezan a progresar. Pero los jueces, ya Josué muere y empieza una secuencia de problemas, pecados, rebelión, y en esencia se olvidan de su creador. Ahora, dentro de todo este mal periodo de los jueces, hay una pequeña historia de amor, y es la historia de Ruth. Y que mejor escenografía detrás mío, donde nos estamos quedando en una casa misionera acá en la iglesia Calvary Baptist de Bellflower. Y qué mejor lugar que en una capilla de casamiento tener esta fabulosa historia de Ruth.
Ahora, para ser sincero, el libro de Ruth no me ha llamado mucho la atención en el pasado, ya que lo he leído varias veces y dentro de lo que son las prácticas, las costumbres, las cosas que estaban ocurriendo, se ve una tragedia, pero no le veía mucho el peso, hablando de manera personal. Pero profundizándonos un poco, esta es una esencia de amor, una esencia de la fidelidad de Dios, como Dios recompensa, como Dios bendice cuando una persona hace lo correcto. Entonces, el libro de Ruth, 4 capítulos, está sumergido en el medio de esta conglomeración de historias en el libro de los jueces. Incluso Ruth comienza diciendo, y en el periodo de los jueces, lo cual nos ayuda a entender qué periodo es. En la Biblia hebrea es interesante que ponen Ruth después del libro de Proverbios. Y es fascinante porque el libro de Proverbios recalca lo que es ser un hombre sabio, lo cual vos va a estar representando. Y el libro termina con la mujer virtuosa, lo cual Ruth va a estar expresando. Entonces todo esto va a ser un momento bien importante para recalcar cómo Dios mantiene su línea de lo que va a ser el Mesías, porque Jesús va a estar naciendo a través de la línea de Ruth. Pero acá yo dividiría el contexto de la historia en 3 partes, que es la crisis original de Judá, luego la crisis en la tierra de Moab y finalmente la crisis de vuelta en la tierra de Judá y cómo Dios va a rescatar y tomar todos estos elementos negativos y los va a unir para un final feliz, ¿ya? Entonces empezamos con la condición de Judá. Estamos en los tiempos de los jueces y vamos a ver una decadencia moral, espiritual y religioso en este transcurso de los años, ¿ya? Vemos a eventos como Gedeón, como se eleva en su pecado por su orgullo y empieza a actuar como rey sobre toda la nación cuando no le correspondía. También Sansón, que se lanzó a las mujeres. También vemos el tema impulsivo de Jefté, entre otros. Entonces, dentro de toda esta conglomeración, también la tribu de Dan, que van y empiezan el proceso de idolatría de vuelta en el territorio de los hebreos, tenemos esta decadencia moral. Luego empezamos a ver que en Ruth capítulo 1 llega una hambruna al territorio y es la maldición específicamente de Jehová. Tienen que regresar a las leyes donde Dios prometió, me siguen, me buscan, yo bendigo. Si se apartan de mí, voy a empezar con secuencia tras secuencia, cosa mala tras cosa mala, de calamidad que van a llegar como una manera de abrirle los ojos. Y una de esas cosas era en el producto de sequía y el producto de la alimentación. Si no hay lluvia, no hay comida. Y si no hay comida, la gente muere. Entonces, todo esto es una manera de Dios recordar, no se olviden de mí, no se olviden de mí, no se olviden de mí, no se olviden de mí. Entonces llegó una maldición, llegó una hambruna. Entonces la familia de Elimelech, ¿ya? Elimelech es el patriarca de esta historia. Lo que él va a estar haciendo va a ser, como ya han dejado de buscar a Dios, van a estar en su proyección a buscar fuera del territorio de Dios, fuera de la tierra prometida, fuera de Canaán, como se conoce, y va a ir a la tierra de Moab. Un territorio hostil, un territorio que no era creyente en Jehová, para buscar de ellos provisión, bendición y alimentación. Entonces ahí Elimelech tiene una esposa llamada Noemí. Y entre ellos dos tienen 2 hijos, Mahlón y Kelión. Y toda esa familia decide ir hacia Moab y empiezan a trabajar y empiezan a existir y progresa la vida ahí. Y de repente los hijos Mahlón y Kelión se enamoran, ¿ya? Tienen 2 esposas, una se llama Ofra y la otra se va a llamar Ruth. Ahora, a través de este suceso, Elimelech muere. Se alejó del territorio de la promesa de Dios y además rompió el pacto con Dios al dejar que sus hijos se intercasaran con naciones extranjeras a la nación de Hebrea, que era parte de la razón de esta separación para mantener puro y vivo y limpio lo que va a ser el atraer a las naciones de vuelta a Jehová, lo cual Israel falla y por eso Mesías Cristo viene. Ahora, volviendo atrás un poco, sus 2 hijos se casan, luego los 2 hijos de Noemí, que quedó viuda, mueren. Y ahí queda Noemí con Ofra y con Ruth.
y tienen que tomar una decisión. Ya Noemí está de edad, no tiene ningún futuro, no tiene ningún presente, no tiene ninguna razón por la cual quedar en Moab, y les dice a sus nueras, váyanse de vuelta con sus madres, vayan a revivir su vida, vayan a recasarse, busquen sus dioses, busca a tus padres, busca tus tradiciones, tu cultura, porque yo no tengo nada más que ofrecer. Si yo vuelvo y me caso con otro hombre, ya para darles hijos, si fuera esta noche, aún tendrían que esperar otros 20 años más y no tengo ningún pretendiente en la lista. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo Noemí es, no tengo nada que ofrecer, regresen a su tierra. Y ahí es donde Ofra tiene que tomar una decisión. Y ella toma sus cosas, llora, se besan y se va. Tiene en mente, no voy a arruinar mi vida por nadie más, yo estoy en una calamidad, y sigue adelante. Y no somos nadie para poder juzgar, porque muchos de nosotros haríamos lo mismo. Pero luego está Ruth. Y Noemí le dice, vuelve a tu casa. Y ella dice, no, contigo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde a ti te sepultaran, yo también me voy a ser sepultada. Y ella decide seguir a su suegra. Debió haber sido una muy buena suegra para tener este nivel de dedicación que tenía Ruth. Y así comienza toda esta trama. Ahora, Noemí ha pasado por muchas cosas. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, no tiene ningún futuro, no trabaja, no tiene esposo, no tiene nada más que simplemente regresar a su casa. Y ahí Ruth observa, dice, a mí me está yendo mal, ahora estoy sola, tengo que velar por mí mismo. Pero ella abrió sus ojos a ver la necesidad de aquella que estaba alrededor suyo, que era Ruth, o sea, Noemí. Y dentro de todo esto, ella decidió demostrar una gran lealtad. Ahora, muchas veces a nosotros nos gusta ayudar a otras personas. Pero hay dos maneras de ayudar a otra persona. Cuando le damos las sobras, cuando a mí no me afecta, y cuando doy sacrificialmente, cuando a mí sí me afecta. De las dos, la otra persona puede ser ayudada. Por ejemplo, digamos que yo me estoy deshaciendo de un sillón porque me compré uno nuevo y en vez de botarlo veo a un hermano que necesita uno o veo a algún mendigo en la calle y se lo regalo. Lo aprecia la otra persona absolutamente. Me costó a mí no mucho porque estaba dando de mis sobras. Pero ¿qué pasaría si yo veo a una persona en necesidad, un mendigo? Digo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar de mi tarjeta de crédito, de mis ahorros, de mi ingreso y voy a ir a comprarle uno nuevo a esa persona. ¿Se ve un mayor impacto, sí o no? Y la respuesta es absoluto. Y ese tipo de entrega que estaba haciendo Ruth no era dándole las sobras a su suegra, sino le estaba dando todo lo que ella tenía y decidió ir y así demostró una gran lealtad. Ahora, nosotros como creyentes también debemos ser bastante leales. Para empezar, debemos ser leales con Dios, porque Dios ha sido tan fabuloso con nosotros. Pero además de eso, debemos buscar una hermandad, una lealtad, una ayuda, donde vemos la necesidad entre los hermanos de entregarnos y ayudarnos, y aunque a nosotros nos cueste, lo hacemos por amor a ellos. Y esa fue la situación de Ruth. Entonces, si hay una primera moraleja que yo sacaría de la historia de Ruth, sería su lealtad a su familia, lo cual Ofra decidió tomar sus cosas y se fue. Ahora, regresando a Belén en esta tercera etapa, y el desarrollo de este libro va a ser del capítulo 1 al capítulo 4, va a ser todo de vuelta ya en Belén. Ella llega de vuelta, Noemí y Ruth, y en Belén se dan cuenta de que llegó manos vacías, llegó sola. Y le cambiaron su nombre, donde Noemí dijo, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, que significa amargura, porque ya no estoy gozosa, porque he perdido todo, el Jehová me ha quitado todo. Y el pueblo se conmovió. Ahora tienen que entender que los pueblos antiguos eran mucho más pequeños, entonces la noticia iba a propagarse de una manera mucho más rápida. Y eso va a ser significativo para el resto de esta historia. Entonces llega la noche, duermen, se levantan el próximo día y Ruth habla con Noemí y dice, permíteme ir a buscar trabajo. Era el fin del tiempo era el tiempo de la siega, de la cebada. Entonces ya era tiempo de recoger. Entonces ella dijo, permíteme. Le pidió permiso. Y ella fue al campo más cercano y empezó a recoger espigas. Bueno, lo interesante es que justo hoy, esta es una palabra clave que vamos a estar viendo a través de la historia de Ruth, es la soberanía de Dios.
por coincidencia, esto no ocurrió, sino a través de la mano y la dirección de Jehová, Dios dirigió en esto. Ruth terminó en el campo de un hombre rico llamado Boaz. Era un hombre muy importante. Y además era pariente de Elimelech, que era ex suegro de lo que era Ruth, porque Ruth ya quedó viuda y su suegro también murió. Ahora, en el caso de Ruth, Ruth no sabía que Boaz era pariente, sino tomó el terreno más cercano, lo trabajó, empezó a seguir, pero de repente ahí llega ya Boaz. Ahora, en el libro de Ruth no da esta información, pero si uno busca la genealogía de Mateo, también busca en el libro de Números, donde salen los censos, y además en el libro de Crónicas, sale un poquito más el antecedente de este hombre Boaz. Boaz tenía un padre llamado Salmón, y Salmón ya no era un pez anaranjado que vive en el sur de Chile, sino era el nombre de este caballero. Salmón se casó con una mujer llamada Rahab. Rahab, si se acuerdan, y regresan al libro de Josué, era la mujer que había ayudado a los 2 espías cuando habían entrado a Jericó a ver si era posible o no la conquista. Y esta mujer Rahab rescató a estos 2 hombres, los mandó encubierto, mintió para que los enemigos fueran para el otro lado, y así cuando vino la destrucción de Jericó, ella puso una señal para que en su casa no fueran y lo mataran, y ella y su familia se salvó. Ahora, esta mujer Rahab se casó con Salmón, que era el padre mismísimo de este Boaz, ¿ya? Cuento corto. Salmón era hijo de un hombre muy importante de Judá, que era el príncipe de Judá, el principal de Judá en el tiempo del Éxodo. Se mencionan los 12 líderes, uno para cada tribu, y de la tribu de Judá, donde habían 74,000 hombres de guerra, el hombre principal era el padre de Salmón. Entonces, Boaz es el nieto del príncipe en el Éxodo de Judá. Y su padre se casó con Rahab la ramera, que debió haber sido muy especial, que cautivó tal vez la atención de este hombre. Entonces, Boaz no era un hombre común y corriente, era un hombre con muchas finanzas, se podría decir, porque tenía un legado bastante importante y se había sentado acá en Belén. Entonces llegó Boaz a su campo y vio a los trabajadores y se percató de esta una mujer moabita. No era hebrea, no era judía, no era israelita, era moabita. Y obviamente la diferencia racial era notoria. Entonces le preguntó a unos trabajadores: ¿y quién es esta mujer? ¿De dónde salió? Ahora, justo antes de hacer esa pregunta, vemos en el caso de Boaz que su salutación con su trabajador era: bendito sea Jehová. Y dentro de este saludo se demuestra la esencia que tenía Boaz de alguien que era temeroso ante Dios. Y eso va a ser indispensable para el resto de la historia, porque vemos tanto la integridad de Ruth como la integridad de Boaz, y estos dos se juntan y hacen un dúo dinámico bastante bueno. Pero acá comenzamos viendo el atributo especial que tenía Boaz, que era un hombre temeroso de Jehová. Y le pregunta a su trabajador: ¿y quién es esta mujer? Y le empieza a relatar: esta es la moabita que vino con Noemí. Y le ha ayudado, y le contó que se había añadido, que no la dejó sola y que hoy día ha venido a trabajar. Pidió permiso y le dijimos que sí, desde temprano en la mañana hasta ahora sin parar ha trabajado, sin descanso, sin flojear, sin descansar. Y esto empieza a llamar la atención a Boaz. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta no es una mujer simple, una mujer que se lleva la farándula, una mujer que vive los placeres de la vida, sino esta es una mujer que fue leal a su suegra en momentos de calamidad, y es una mujer esforzada. Y acá venimos a un segundo principio bastante importante, que es el principio de lo que es el trabajo duro. La Biblia recalca la importancia de lo que es el esfuerzo. Trabajo no es una maldición, trabajo no es una desdicha, trabajo no es algo que deberíamos estar con una actitud negativa. Dios no ha creado productivo. El libro de Proverbios, cuando Salomón escriba, y es interesante, Salomón va a ser el bisnieto de esta mujer Ruth, habla acerca de que un hombre flojo es como humo a los dientes.
de aquel que lo envía. Un hombre flojo es como vinagre a los dientes, ya, humo a los ojos, me equivoqué. En pocas palabras, es muy molesto. Incluso la palabra de Dios enseña de que aquel que no trabaja, que no debe comer. Y el que no provee para su propia familia es peor que una persona incrédula. Y todos estos principios acerca de flojera, la Biblia condena. Y acá vemos en el caso de Ruth, que era una mujer trabajadora. Y ahí es donde Boaz se dio cuenta, acá hay una mujer de integridad, una mujer que se entregó por su suegra y ahora está trabajando hasta tarde. Ahora, luego Boaz, piadoso, se dirige directamente a Ruth, la ve trabajando y le hace la pregunta. Más que una pregunta, le hace la acotación, le dice: Ruth, no busques trabajar en otros campos, quédate acá. No vayas, no hables con otras personas, quédate acá. Y no solamente eso, pero voy a pedirle que a mis trabajadores no te molesten. Que te traten como a una persona igual, ¿ya? Y tienes que entender que aquí habían grandes diferencias raciales, o étnicas, o socioculturales, que conllevaban a que tal vez querían degradar a esta joven. Y él dijo: yo he hablado con mis trabajadores para que no te molesten. Y no solamente eso, pero también vas a tener un trato igual, que cuando tengas sed vayas y tomes de las mismas vasijas, de las mismas aguas que mis trabajadores. Trato igual, quédate acá. Ahora, en este caso, Elimelech sí sabe quién es Noemí, pero Ruth no sabe quién es Boaz. Ella, agradecida, se hace referencia y hace la pregunta: ¿por qué has demostrado tanta gracia siendo yo extranjera? Y ahí su autoestigma de verse de que ella entiende la diferencia, entiende que no tiene dinero, entiende que está en una situación vulnerable y se cuestiona por qué tanta benevolencia. Y esta benevolencia nace como producto de alguien que es temeroso de Jehová. Ahora, luego pasa el tiempo, siguen trabajando ese mismo día y después Boaz viene y la invita a comer. No es una cita, no la está invitando al McDonald's, ni al mall, ni ninguna de esas cosas, sino dice: es tiempo de comer, ven a comer. Y ella se sienta con el resto de los trabajadores, tiene ese trato igual. Ella come y lo que se sobra, porque se queda satisfecha, lo guarda para su suegra, porque tiene eso en mente. Al final del día, cuando ya termina todo, la Biblia dice que ella recogió lo que es equivalente a 22 litros en cantidad, o a la capacidad de granos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Toma uno de esos bidones de agua que tenemos en la iglesia, que son bien comunes en Altos Pisos y aquí, que son de 20 litros, llena eso de grano, y eso fue lo que ella recogió en todo el día. Y ese es el fruto de todo lo que era el trigo, la cebada y todas esas cosas. El fruto mismo, lo que era beneficioso fue eso. Y esa fue su paga del día. Y eso conlleva a volver a casa. Y llegando a la casa, habla con Noemí. Le da comida a Noemí. Tienen que entender que Noemí lo único que sabe es que Ruth se iba a trabajar, no sabe a dónde fue a trabajar, no sabe lo que le pasó. Entonces llega con comida, llega con estos 22 litros de granos y empieza a hablar, y Noemí le empieza a preguntar: ¿y a dónde fuiste? ¿Qué pasó? Y le dijo: fui al terreno de Boaz. Y cuando escuchó eso, sus ojos se le encendieron. Se maravilló con esta historia, porque ella dijo: este es uno de los pocos parientes que nos puede redimir. ¿Qué significa redimir? Recasarse y retomar el nombre del antiguo esposo y darle un futuro a esta familia. De otro modo estaban condenados a la pobreza, a mendigar, a trabajar y seguir adelante. Bueno, en este caso, ella se asombró, y cuando escuchó lo que pasó, quedó aún más plasmada al saber de la benevolencia de este hombre, y le dijo una cosa: asegúrate que hagas lo que hagas, no vayas a trabajar en ningún otro lado. Trabaja en este territorio, trabaja en este campo, y así vas a seguir adelante. Y ese fue el caso. Hey, pastor. Y este fue el caso que hizo Ruth en esta historia. Bueno, llegó el final de la siega, ya pasó el tiempo correspondiente, y esto empuja
a que Noemí le va a dar un consejo a Ruth. Le dice, esta noche, cuando sea esta última celebración de lo que se recogió, lávate, perfúmate, arréglate y vayas, y ve, mejor dicho, pero no distraigas, no te rebeles, sino a escondida, quédate ahí hasta que él haya comido, él haya bebido, y cuando se vaya a acostar, ve y acuéstate a los pies de él. Y cuando él se despierte o se dé cuenta de lo que está pasando, haz lo que te diga. Y acá vemos un punto importante acerca de consejo. Porque acá es un punto bastante complejo. Porque Ruth no tenía nada que ofrecer. Él se pudo haber aprovechado. Él la pudo haber violado. Él estaba a solas con ella. Además de eso, él la pudo haber humillado diciendo quién eres tú, pudo haber perdido su trabajo y ahora al final de la ciega, pero pudo haber quemado los puentes para el futuro. Pero acá Ruth, una mujer joven, escucha el consejo de una mujer con experiencia, una mujer sabia, y hace tal cual le dice que tiene que hacer. Y va, después de que él haya comido, bebido, se fue a acostar, el resto estaba en la fiesta o en la celebración, y a la medianoche dice que se despierta porque encuentra a esta mujer a sus pies. Se sorprende preguntando, ¿y tú quién eres? No la reconoció tal vez en su hermosura, tal vez no la reconoció en la oscuridad, no se sabe. Pero ella le empieza a explicar, dice, yo soy Ruth. Pone tu capa, extiende tu capa sobre mí. Y le hacen saber que era pariente cercano. Y ahí hay un momento de gran osadía que ella hace. Porque todo pudo haber sido mal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Este hombre, este magnate, en su integridad en Jehová, sus ojos se le abren, dice, tu posterior estado es mejor que el primero que hiciste con tu suegra. Le dice el por qué. Tú pudiste haber ido con cualquier hombre, joven, rico, joven pobre, y haber terminado la línea de lo que era la herencia que Jehová estaba dando a su familia. Pero hiciste bien al honrar a Jehová. Dijo, quédate aquí esta noche, mañana a primera hora me encargo de esto. Si tu pariente más cercano, no es primo, sino el pariente del esposo más cercano, no te redime, no se casa contigo, no lidia con la situación, mañana yo te tomaré. Entonces ella se levantó temprano la mañana siguiente antes que el resto se pudiera dar cuenta quién estaba ahí, quién no estaba ahí, y se fue. Y antes de irse, Boaz le dio una ración de 6 porciones que se llevó a la casa de comida. Cuando llegó con Noemí, Noemí le dijo, aguanta, espera a ver lo que pasa, porque Boaz no va a dejar que esto pase sin arreglarse este mismo día. Entonces Boaz va, se sienta a la entrada de la ciudad y espera hasta que tal fulano, y la Biblia dice tal fulano, le dice nombre, llegase a pasar por ahí. Y cuando pasó le dijo, tengo noticia para ti con respecto a Noemí, que tiene que lidiar con sus terrenos. Y tú eres el pariente más cercano, entonces lo puedes redimir para ti mismo. Eso significa ganancia económica. Tengo ahora un nuevo territorio. Y llamó a 10 de los ancianos para que hubieran testigos y lo hizo todo decentemente y en orden. Y él dijo, lo haré. Y cuando estaba listo para firmar el contrato, se podría decir, Boaz dijo, pero si es que tú tomas los territorios, tienes que también casarte con Ruth, la nuera, y así mantener el nombre de su ex esposo. Y ahí lo pensó 2 veces porque esto le iba a costar. Ya no era una ganancia económica, sino era perder de sus raciones para mantener el nombre de su pariente. Dijo, yo no quiero hacer esto. Entonces había una manera de hacer un contrato, decir, yo entrego mi derecho para que otro lo pueda tomar. Y ahí se sacó el zapato y había toda una ceremonia, una transacción que se hacía. Y así Boaz tuvo legalmente el contrato donde él pudo mantener el nombre del ex esposo de lo que iba a ser su esposa, redimió a su esposa y así tuvo un final feliz, Ruth y Noemí. ¿Por qué? Porque ahora tenía una provisión. Ahora, ¿cómo esto puede verse reflejado en nuestras vidas espirituales? Para empezar, la Biblia nos puede dar esta imagen
que Cristo es también este pariente cercano que está redimiendo esta nueva esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia no tenía nada que ofrecer a Cristo. La iglesia estaba condenada a la pobreza, a la perdición y sin vida. Pero aquí vino Cristo y adquirió, ya a través de su propia sangre, le costó grandemente su propia vida, para así tener un reencuentro con esta esposa, que es la iglesia. Ahora, lo importante y lo bonito a través de toda esta historia, ya que está en el medio de una gran decadencia moral, espiritual y nacional que estaba pasando en las tribus de Israel, es que vemos lo siguiente. Esta mujer, Ruth, se casó con Boaz finalmente. Estos dos tuvieron un hijo, Obed. Y después Obed tuvo a otro hijo, llamado Isaí. Entonces Ruth es la abuela de Isaí. Isaí luego tuvo 7 hijos, de los cuales el menor se llamaba David, el rey David. Y así continuó la línea. La moraleja sobre toda esta historia era la lealtad, la entrega que tenía Ruth hacia su suegra, que escuchó la voz de sabiduría de su suegra y que Dios encaminó a través de su soberanía a que ella terminara con Boaz. Y a través de toda esta secuencia trajo al rey David, uno de los grandes del Antiguo Testamento, de los top 3 en mi opinión, a Abraham, a Moisés y David en ese orden, el cual iba a ser de la descendencia que iba a conllevar directamente al Mesías. ¿Y qué podemos nosotros aplicar para nuestras vidas? Además de una historia bonita, ¿ya? Un matrimonio que logró culminar en un final feliz, una dedicación, una entrega, donde todo pudo haber sido mal. Yo creo que la moraleja más importante de todo es que Moab, siendo una mala nación, pudo producir una buena mujer llamada Ruth. Y Ruth no tomó de sus antecedentes para limitarse. Ruth no vio las diferencias raciales para intimidarse, sino que osadamente se esforzó a entregarse a ser Dios, Jehová, su Dios. Y al poner a Dios primero en su vida, Dios encajó todo en su lugar para que ella pudiera tener la provisión que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que el Señor les bendiga en esta noche, en esta lección más breve que lo normal. La próxima semana vamos a continuar con el libro de Samuel. Pero analicen en este momento lo que hemos aprendido y cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Seamos osados en obedecer a Dios. No seamos osados en crear acciones de fe que Dios no nos está pidiendo hacer, sino seamos osados en poner en práctica las acciones que Dios ya nos ha dicho y así ver la mano poderosa de Él, cuidarnos, protegernos y dirigirnos en cada camino. A Dios sea la gloria, que el Señor le bendiga y buenas noches.